Y de entrada le digo que hay una parte de el pueblo del Señor, de cristiano, para no, por no decir otra cosa, que en los últimos años ha visto la Navidad o ve la Navidad, él o ellos, una parte ve la Navidad, como que la Navidad es satánica, como que la Navidad es pagana, como que la Navidad no deberían los cristianos de celebrarla. Bueno, hay un principio bíblico que Pablo estableció en Corintios cuando dijo que si para ti el comer carne es pecado, no te la comas, pero no le imponga al otro que también no coma. Si tu conciencia te juzga sobre cualquier cosa de no hacerlo o no usarlo, no lo haga, pero deja que el otro lo haga. Porque si una acción que yo hago o algo que yo haga no contradice las escrituras, pero yo entiendo que hay algo que yo no puedo hacer ahí porque daña mi relación con el Señor, mi conciencia, y creo que estoy en pecado, entonces Pablo dice respecto a eso, entonces no lo haga, pero no juzgue al que lo hace. Si tú crees que no se puede hacer, no lo haga, pero el otro que lo haga, déjalo quieto, porque a paz nos ha llamado el Señor, dice Pablo. Entonces, ¿por qué nosotros ahora, ya que hay una parte que no celebra la Navidad, por qué nosotros, en el caso de aquellos, no sé si hay alguno aquí que cree que no se deba de celebrar la Navidad, si usted cree que no se debe celebrar la Navidad, es lo mismo. Si usted cree que no se debe de celebrar, pues yo no lo voy a juzgar, no lo voy a condenar. Pero por favor, no me condene a mí si yo la celebro. ¿De acuerdo? Déjeme tranquilo y usted quédese quieto. Entonces vamos a ver, en el caso de aquellos que creemos que la Navidad es un momento de celebración, vamos a ver por qué debemos de celebrarla y por qué no está mal hacerlo. En la Navidad se celebra más que cualquier otra cosa el nacimiento del Señor. Lo veremos más adelante. Ahora, Cristo no nació en diciembre. No nació el 24 de diciembre, ni nació el 25 de diciembre, sino que nace por ahí, por el mes de octubre, pero no en diciembre. Entonces, la celebración de la Navidad en diciembre tiene, si usted observa, la Navidad tiene un punto en común que durante todo el año no lo tiene. No hay una celebración a nivel mundial en el año, aparte de la Navidad, que no reconozca a Cristo, en la que Cristo no sea mencionado por alguna u otra razón. Y que la Navidad es un periodo, es una festividad mundial, no es local ni regional, es mundial. El mundo entero celebra la Navidad. Es posible que en los países donde amanece más temprano o donde anochece más tarde, tengan diferencia de horario. Pero si, por ejemplo, en España ahora está amaneciendo y aquí estamos preparándonos para acostarnos y ellos preparándose para levantarse, eso significa que mañana ellos van a celebrar la Navidad primero que nosotros. Cuando aquí sea de día y allá comience a anochecer, siendo de día aquí, ellos comienzan primero. Entonces, cuando llegue la noche de nosotros para mañana, ya ellos prácticamente están pensando en levantarse, por así decirlo. Pero el punto focal de la celebración de la Navidad está ahí. Y es que Cristo es mencionado. Cristo es exaltado por toda la humanidad en sentido sincero y honesto, no, pero sí por una parte en sentido honesto y verdadero, sí, porque yo mañana, como todos los días, me sentaré en la mesa y recordaré el nacimiento del Señor, entendiendo que no fue mañana en la noche o al otro día 25, sino que es una fecha conmemorativa. Ahora yo pregunto, ¿y dónde esté Cristo? Supongamos que usted está en un lugar donde todo el mundo no, donde la mayoría de personas no son cristianas, y usted lo es.
Y porque la mayoría de personas no sean cristianas, y usted sí sea cristiano, ¿usted se va a comportar como un no cristiano o como un cristiano en medio de los no cristianos? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros en estas festividades? Lo mismo, comportarnos como cristianos y celebrar como celebra un cristiano. Nos vamos a emborrachar y vamos a beber hasta que ya no nos quede tiempo. No, pero sí vamos a juntarnos con personas, vamos a compartir un momento de paz. Hay un lema que yo recuerdo siempre cuando yo era niño y a mí me encantaba escuchar el estribillo que decía, noche de paz, noche de amor, brilla la estrella con su luz, porque anuncia el nacimiento de Jesús. Oiga, a mí me encantaban. Todavía yo escucho en mi mente un comercial que había de la casa de Isidro Borda, que anunciaba el anís confit. A mí me gustaba cómo comenzaba. En estas navidades. Y suenan las campanitas. Yo no pienso en el anís, yo pienso en el ambiente. Porque de que hay un ambiente distinto a todas las épocas del mundo, hermano, eso es innegable. Lo hay. Y ese ambiente de paz en donde el enemigo, por lo menos, mire, para entrar inmediatamente en el estudio bíblico, entre Corea del Norte y Corea del Sur hay una guerra. Existe una línea que se llama el paralelo, paralelo no recuerdo el nombre, pero es paralelo, tiene un número. Y hay una línea en donde, oiga bien, día y noche en esa línea, frente a frente así, hay dos soldados, día y noche. Esos soldados se cambian rotativamente. Y esos dos soldados se mantienen así firmes el tiempo que le toca, mirándose a los ojos el uno al otro, con su arma de reglamento, mirándose a los ojos el uno al otro, día y noche, están ahí parados. Oiga, día y noche. Y hay un solo día en el que esos dos soldados se hablan y se dan la mano. ¿A que usted no sabe qué día es? El día de Navidad. El día de Navidad. Ese día, en todo el año, es el único día en el que ellos bajan las armas, se dan la mano y se dan un abrazo y luego vuelven otra vez a su posición. Es el único día. Entonces, algo tiene la Navidad por la que, hermano, nosotros debemos de aprender a no maldecir aquello que el Señor no ha maldecido, ni a volver a ser impuro aquello que el Señor no lo ha hecho. Entonces, vamos a entrar al texto y vamos a ver lo que nosotros encontramos. Puse posiciones en Mateo 21, 1, 21 al 23, ya el hermano Luis lo leyó. Mateo 1, 21 al 23. La Navidad es Dios con nosotros. Ese texto que apunta hacia Isaías, que habla de un niño os es nacido y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Emmanuel con nosotros. Y la palabra Emmanuel lo que significa es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué vemos nosotros en ese periodo de entre el mes de octubre y el mes de diciembre? Vemos un periodo de encarnación en donde Dios, que era espíritu, en ese momento decide bajar a la tierra para traer paz, para traer esperanza cuando no había esperanza ni paz. Él viene a traer paz. Cuando no había consuelo, Él aparece precisamente para eso, para traer tranquilidad al ser humano. Así que vamos a ver cuál es el significado que podemos encontrar para la Navidad hoy. Entonces, más que una fecha o un acontecimiento redentor, la Navidad no celebra una tradición cultural, aunque se pudiera ver así, sino la intervención de Dios en la historia humana. Eso es lo que celebramos. Porque ¿qué se dice? Que ha nacido, ¿qué anuncian los ángeles? Que ha nacido el niño esperado, que sería luego el Mesías,
y a la misma vez el Cordero de Dios que traería redención a todos aquellos que habían de ser salvos. El Verbo se hizo carne, que lo encontramos en Juan, capítulo 1, versículo 14. Le invito a que lo leamos. Vamos a ver cómo dice. Juan, capítulo 1, versículo 14, dice de la siguiente manera. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál es aquel verbo? El que Juan menciona en el versículo 1, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Juan dice, y aquel verbo, ¿cuál es aquel verbo? El que se menciona en el versículo 1, que es Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Cuando Juan dice que habitó entre nosotros, es que no era alguien que no se podía ver, era alguien que se podía ver porque se había Dios encarnado. La encarnación entonces marca el inicio visible del cumplimiento de las promesas que se había anunciado desde el libro de Génesis capítulo 3, cuando aparecería uno que heriría en la cabeza a la serpiente, una herida de muerte. Ese no es otro más que Jesús, que en lo adelante vendría el pueblo de Israel siempre esperando a ese Salvador. Y cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis y le dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ese en tu simiente se está refiriendo al Verbo encarnado, el cual traería la bendición a todos los hombres de la tierra. Marca también la cercanía de Dios con su pueblo. Anteriormente Dios nunca se había presentado personalmente a su pueblo, sino que había lo que se llama como teofanía, que son manifestaciones de Dios que podían ser en forma de viento, en forma de fuego, o en forma de nube, o en forma de ángeles. Esto eran teofanías, manifestaciones de Dios. Pero cuando viene Cristo ya no es una teofanía, sino es que el Dios invisible se convierte en un Dios visible. También marca el fundamento de toda la redención. Sin Jesús, sin el Verbo hecho carne, sin el Hijo de Dios, sin el nacimiento de Jesús, no hay posibilidad de que Dios se haga hombre y por lo tanto no podía haber redención, porque Cristo es la redención esperada por todo el pueblo de Israel y que alcanzaría también a toda la humanidad. 2. La necesidad de la Navidad. ¿Por qué tenía que venir Cristo? El problema por el que Cristo viene no es nada más y nada menos que el pecado. Si no hubiese pecado Adán, entonces no hubiese necesidad de redención, porque la redención lo que hace es volver a traer a la libertad. La palabra redención viene de la palabra redimir, y redimir significa comprar. ¿Y de dónde se utiliza este término? Cuando se compraban los esclavos para que sirvieran a uno por un tiempo o se compraban de por vida. Entonces, como estábamos vendidos al pecado y no podíamos comprar por nosotros mismos nuestra propia libertad, aparece Cristo y Él con su sacrificio en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados cometidos, siendo esclavos, reitero, Él viene y nos compra a precio de sangre. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no existía una sola persona antes de Cristo, ni después de Cristo, que no esté destituido de la gloria de Dios, a menos que sea redimido por el Señor. Todo el mundo que no ha conocido al Señor
continúa destituido de la gloria de Dios. No puede entrar a la gloria de Dios. La humanidad no necesitaba un maestro más, porque había muchos maestros, a pesar de que Jesús era maestro. No necesitaba un maestro más, sino que lo que necesitaba era un Salvador. Por eso, cuando se anuncia, 700 años antes de nacer Jesús, se anuncia el alumbramiento que tendría la Virgen, comienza diciendo, y nacerá un Salvador, el que redimirá a todo el pueblo de Israel. Por eso cada mujer israelita, cuando no podía quedar embarazada, sufrían, porque cada una de ellas, cuando quedaba embarazada, creía que podía cargar en su vientre al Mesías esperado, porque estaba profetizado que el Mesías venía de la línea del pueblo de Israel. Entonces, como cada mujer se le había dicho que podía cargar o podía traer en su vientre al Mesías, al no poder quedar embarazada, se lamentaban porque había una bendición que decía que toda mujer que tuviese su primer hijo como varón sería bendita. Es decir, alcanzaría una bendición por aquello de que Jesús nacería de una mujer. La incapacidad humana, no hay justo, ni siquiera uno. No existe nadie tan lo suficientemente justo como para decir, yo no necesito a Jesús. Y muchos se justifican, pero yo no mato, yo no robo, yo no necesito salvación, yo estoy mejor que cualquiera de esos que van a la iglesia. Es que no se trata de si vas o no vas a la iglesia, porque venir a la iglesia no te hace salvo. No, vienes a la iglesia porque eres salvo, te congregas en una iglesia porque en un templo porque eres salvo, no para ser salvo. Entonces, no hay justo ni aún uno, por lo que la Navidad declara, Dios hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nuestra propia cuenta. Por nuestra propia cuenta no podíamos alcanzar justificación y Él aparece para traerla. Por eso, cuando usted dice que usted es salvo, no se haga el loco y voltee la mirada y deje de pensar que usted es salvo por lo que hace. No, usted es salvo por lo que Cristo hizo. Y el resultado es decir, el fruto de esa salvación es lo que usted hace porque hace obras que muestran la salvación, no que le ayudan para la salvación. Por eso yo he dicho en otras ocasiones y reitero, que usted y yo no podemos hacer nada como que le podamos agregar valor a esa salvación que ya Cristo hizo, porque entonces, si fuese así, el sacrificio de Cristo sería imperfecto. Por tanto, al ser imperfecto, entonces Él no era el Cristo que traería un sacrificio único y para siempre, como lo declara el libro de Hebreos. 3. El significado de la encarnación. Dios se hace verdaderamente hombre. Hebreos 2:14 dice, pues por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Lo que está diciendo es que de igual manera como los hombres están hechos de un cuerpo humano, de esa misma manera Cristo nace para tener un cuerpo humano. ¿Por qué? ¿Puede un espíritu ser cortado para que de las heridas brote sangre? No, porque un espíritu no es material. ¿Por qué Cristo tenía que hacerse hombre? ¿O por qué tenía que humanarse? Bueno, porque Él tendría que ser sacrificado o tenía que ser sacrificado y la única manera de que Él pudiera expiar nuestro pecado con sangre era que Él sangrara, y para poder sangrar tenía que ser un humano. Y tenemos la sombra de esos sacrificios con los animales. Recuerde que el pueblo de Israel, para ofrecer los sacrificios o el sacrificio por los pecados, tenía que tomar un cordero macho de 1 año, el más gordo, el más sano, o no el más sano, sino el sano, el más hermoso, el más robusto, el más gordo. ¿Por qué?
porque tenía que ser un cordero sin defecto. Porque Cristo vendría de igual manera. Cristo vendría sin defecto, no sin defecto corpóreo, perdón, no con defecto corpóreo, sino sin defecto en cuanto a su práctica, en cuanto a su vida. No hubo una sola manera de que las acusaciones de Jesús, contra Jesús de parte de los escribas y fariseos rindieran fruto, porque en ninguna cosa pudieron encontrar ningún tipo de falta. Incluso fabricaron estratagemas, intentaron engañarlo, intentaron buscar la manera de que él cayera, pero no hubo manera de que Cristo cayera. ¿Por qué? Porque él era perfecto. Es tan así que la Biblia dice que él fue tentado en todo. Cuando dice que fue tentado en todo, fue en todo, hermano. Todas las tentaciones que usted se pueda imaginar que Satanás podía traer contra él las resistió todas. No es que él no podía ser tentado, él sí podía ser tentado. Lo que él no podía era caer en la tentación. ¿Por qué? Porque él era Dios. Aunque tenía un cuerpo humano, nunca dejó de ser Dios. Entonces su naturaleza estaba sujeta, su naturaleza humana estaba sujeta a su naturaleza divina. Por lo que su naturaleza divina no iba a permitirle a él que él cayera en pecado, porque entonces dejaba inmediatamente de ser Dios. No dejó de ser Dios, no fingió tampoco ser hombre porque sudaba, se cansaba, le daba hambre, se malhumoraba, se molestaba, se airaba, le daba sueño, todo lo demás. Eso no fue fingido, eso era que un cuerpo humano también pasa por todo eso. Jesús no era la excepción. Asumió nuestra condición humana real, es decir, Jesús fue tan humano como lo es usted hoy. No fue distinto a nosotros, sino que fue igualito a nosotros. No hubo nada humano diferente que pudiera diferenciarse de la humanidad nuestra con la humanidad de Jesús. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Efesios 2, 6 al 7. Se despojó de toda su gloria en los cielos. Dejó todo lo que había, su posición la dejó. No se la quitaron, a él no se la quitaron. Él la dejó para convertirse en un ser humano común y corriente. Es que ahorita yo voy y me quito este saco, este jacket, me lo quito. Cuando yo me lo quito, me despojo de él. Pero no es que a mí me lo quitaron, sino que yo me lo quito. Entonces me lo quito para ponerme otra cosa. Entonces Jesús se despojó de su gloria para vestirse de humanidad, para tomar la humanidad. Un Dios que se acerca entonces, vemos en la Navidad lo que hace que revela, un Dios que se acerca, un Dios que sirve y un Dios que se humilla por amor. Si usted sigue leyendo a Filipenses capítulo 2, del 6 al 7, se dará cuenta que él se humilló a sí mismo. ¿Sabe qué significa eso? Yo pudiera decir, cuando Cristo no halló a quién compararse en humillación o a quién rebajarse en humillación, entonces a sí mismo él se humilló. ¿Cómo se humilló Cristo a sí mismo? O dejando su posición en los cielos y humanándose y poniéndose por debajo incluso de los ángeles. ¿Sabía usted eso? Su humillación fue tal que él se puso por debajo de los ángeles, fue menos que los ángeles, aunque fue exaltado por encima de ellos. 4. El propósito de la Navidad. El propósito de la Navidad es salvar a su pueblo. Llamará su nombre como Jesús. Y el nombre Jesús, ¿sabe qué significa? Salvador, el que salva. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Óigame, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese su pueblo, escuche bien, ese su pueblo, no vaya directamente a pensar que es Israel, la etnia, el pueblo que hay allá. No, ese su pueblo, ¿sabe quién es ese su pueblo? Todos aquellos que hacen su voluntad.
El que no hace la voluntad del Señor no es de su pueblo. Si no, pregúntele al mismo maestro cuando le dijo a los escribas y los fariseos, le dijo, ustedes son de su padre el diablo, porque las obras del diablo son las que ustedes hacen. Si ustedes hubiesen sido de su padre Abraham, entonces a mí me amaran, a mí me recibirían. Pero vamos un poquito más atrás, Juan 1, 11 y 12. A lo suyo y los suyos, más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no fue a todos. Sí, no fue a todos, fue a aquellos que creyeron. Entonces, a esos que creyeron es lo que el texto le llama su pueblo. Mateo 1:21. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si decimos que Cristo salvó al mundo entero de sus pecados, entonces el mundo entero está salvo, por lo cual entonces no debería de hacer lo que hace. Sin embargo, el mundo no está salvo en su totalidad. El mundo a nivel universal, el cosmos, no está salvo del pecado porque el mundo sigue pecando y solo aquellos, y rechazando correctamente al Señor, y solo aquellos que aceptan al Señor como su Salvador son los que vienen a ser de su pueblo. El que no importa que sea judío, alemán o lo que sea, el que no acepta a Jesús no está dentro de lo que se conoce como su pueblo. La Navidad apunta directamente a la cruz. Si decimos que Jesús nació, estamos diciendo que Él tendría que morir, porque la razón por la que nace es porque Él va a morir. ¿Y dónde va a morir? A la cruz. Así que la Navidad debe de traer a nuestra mente que el niño Dios que nació y que no nació, reitero, en Navidad, sino que nace por ahí por el medio de octubre, otoño de octubre, que es frío en la época, en la época de otoño en Israel es sumamente frío. En Palestina es frío para esa época. Mucho más frío que el frío que hace aquí, para que usted tenga una idea. De hecho, en los lugares desérticos, las noches son extremadamente frías, como extremadamente caliente es el día. Entonces, en la noche de otoño que se acerca el invierno, entonces comienza a hacer frío. Para esa época estaba haciendo frío, estaba bien fría la temperatura. Entonces, nace el niño Dios y en esa misma época que celebramos la Navidad, entonces también tenemos que recordarnos que ese niño que nació tendría que ir a la cruz del Calvario para morir por todos nuestros pecados, por los pecados de su pueblo. Restaurar la comunión con Dios es lo que viene a hacer la cruz. Mire, la cruz sirve como un puente entre la separación que hay del hombre con Dios. Hay un abismo, hay una separación entre Dios y los hombres. Y Jesucristo viene con la cruz y establece un puente para que el hombre que está separado de Dios pueda cruzar y acercarse a Dios. ¿O no vamos a recordar lo que dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más dice? Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, el puente para llegar al Padre es Cristo. Y la única manera de que Cristo pudiera establecer ese puente es por medio de la cruz. Si no hubiese sido por medio de la cruz, no se puede. Porque en la cruz es que Él va a ser crucificado, por lo que sería sacrificado por todos nuestros pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a leer otra vez a Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. ...21 y 23... dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, que en Isaías es Emmanuel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor
por medio del profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Isaías. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel o Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros no solo vino a restaurar, sino que vino a habitarnos. Es decir, Él habita como habitó corporalmente en el pueblo de Israel mientras estuvo caminando y estuvo entre ellos. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Así como Él habitó corporalmente, ahora habita en el Espíritu Santo en nosotros. No es que Él se fue y nos abandonó, sino que recuerde la promesa que Él dio cuando se iba en Mateo 28, versículo 20, cuando dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros, no yo estaré, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, si Él estará hasta el fin del mundo, el mundo todavía no ha finalizado, por lo que Él está en medio de su iglesia, que es su pueblo. 5. La Navidad y nuestra vida hoy. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar hoy. La Navidad y nuestra vida hoy. ¿Cómo vamos nosotros a celebrar la Navidad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a pensar? ¿Cómo nos vamos a comportar? Tomaremos tiempo prestado y daremos rienda suelta a nuestros deseos y a nuestra concupiscencia. Y tomaremos y comeremos porque mañana moriremos. No podemos pensar de esa manera. Nos vamos a olvidar de que el ambiente festivo y todo lo demás nos va a arrastrar a nosotros hasta olvidarse que tenemos que tener pendiente cada día de nuestra vida, que el Señor viene por su iglesia y que puede venir cuando Él así lo decida, o también nosotros podemos ir a Él antes de que Él venga. Eso no se nos puede olvidar. ¿Qué debemos de hacer? Número 1, seguridad en medio de la incertidumbre. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Sabe cuál es ese pueblo que andaba en tinieblas? O aquellos que debían de ser salvos. Cuando apareció el Señor, vieron la luz. Isaías está profetizando esos 700 años de que y esa luz, esa gran luz no es más que el Señor. No es la luz que se ve en el cielo del ángel que va anunciando el camino, no. La gran luz es el Maestro, porque el Señor es el que alumbra todas las cosas en nuestras vidas. Cristo entra en nuestras noches y trae esperanza real, no solamente en Navidad, sino todos los días. Pero recuerde que estamos hablando de la Navidad. 2, llamado a vivir en humildad y en amor. Así como yo os he amado, Juan 13:34, debemos nosotros de vivir en amor. Recuerde que Jesús dijo, he aquí un mandamiento nuevo les doy. Ese mandamiento nuevo que Jesús da, lo que hace Jesús es que lo transforma y recuerda ese mandamiento al pueblo, a sus hijos, a sus hermanos, a sus discípulos, porque los mandamientos, el decálogo, tiene 10 estipulaciones, desde arriba hacia abajo, amar a Dios sobre todas las cosas, y dentro de esos 10 mandamientos el Señor los comprimió, es decir, los redujo sin quitarle la importancia a los otros 8 mandamientos, los redujo en 2 y dijo, el que cumple estos 2, cumple los otros 8. Está cumpliendo los 10 completos. ¿Cuáles son estos? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. El que cumple con esos 2 mandamientos está cumpliendo con todo lo demás. El que incumple uno de ellos deja de cumplir los otros. Entonces, ¿qué es lo que Jesús viene a decir? He aquí un mandamiento nuevo os doy. Ese nuevo mandamiento es nuevo porque no se usaba. No, Él viene a ratificar que ese mandamiento tiene vigencia y tendrá vigencia por siempre hasta en tanto estemos en esta tierra.
¿Y cómo deben de amarse ustedes? Oh, así como yo los he amado. ¿Cuál fue el amor del Señor que entregó su vida por sus ovejas? Entregó su vida por los redimidos, por los que habían de ser salvos. La encarnación nos enseña cercanía, servicio y compasión. Jesús tuvo compasión de nosotros cuando nadie tenía compasión. ¿Por qué? Porque nosotros éramos reos de muerte. Íbamos camino hacia la condenación eterna hasta que Él apareció acercándose, sirviendo en la cruz Él mismo como propiciador de un sacrificio justo, completo y eterno. Y de la misma manera, lo que lo lleva a cometer o a cometernos a hacer este sacrificio es la compasión. ¿Qué es la compasión? Ser compasivo es lo mismo que tener misericordia. Dolerse del dolor ajeno o pararse cuando alguien está sufriendo, aunque sea tu propio enemigo. Eso es tener compasión. 6. Aplicaciones prácticas muy enseñables. La adoración sincera. Gloria a Dios en las alturas. Y le invito a que vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 14. Lucas 2, versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 9. Dice, y aquí, Lucas 2, 9 en adelante. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Nuevas es noticia, noticias de gozo, de aliento, de esperanza, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Cristo, el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Noche de paz. Eso es lo que está anunciando el ángel. Es una noche de paz, es una noche de gloria y es una noche de buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles espérese que yo tengo algo raro aquí. Cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor se nos ha manifestado, o que el Señor nos ha manifestado. Hermano, esto que sucedió esa noche no fue una noche cualquiera. Dentro de los cánticos que aparecen en las Escrituras, esto que usted está viendo aquí en el versículo 14 es un cántico. Es una canción, no es simplemente una expresión, es una canción que se cantó en los cielos. Todos los ángeles en el cielo cantaron esta canción de gloria y de paz porque había nacido el Mesías esperado. Eso debe de llenar a la iglesia, al creyente, en una noche o en un tiempo como esto, ¿de qué? De esperanza, que aunque todas las cosas se vean difíciles, se vean mal, aunque no me esté yendo bien de manera personal o particular,
aunque hayan cosas con las que yo no me siento cómodo, aunque estoy viviendo en prisión o me siento desamparado, me siento sin salida, acorralado, Él nos está diciendo que hay esperanza, porque el que había de venir para traer paz había llegado esa noche. Gratitud diaria. La Navidad nos recuerda que Dios no nos abandonó. Reitero, Él no vino, murió y se fue y nos dejó a nuestra suerte. Él no nos abandonó. Él dijo que estaría con nosotros todos los días, que nos guiaría, que nos ayudaría, que nos acompañaría, que nos consolaría, que nos cuidaría, nos protegería, que estaría ahí con nosotros velando cada día de nuestra vida, estaría ahí. Así que Él no nos ha abandonado, aunque a veces nosotros sintamos que sí. Pero una cosa es que sintamos que Él nos ha abandonado y otra cosa es que Él nos haya abandonado. Y yo prefiero irme por la segunda. Él nunca me ha abandonado, Él nunca te va a abandonar. En ese sentido, cada creyente debe de vivir una vida de misión y de testimonio. ¿Por qué? Porque así como Cristo vino a nosotros, nosotros también debemos de ir a otros y mostrarle a ellos que hay salvación y que hay esperanza. Y qué mejor tiempo pudiera parecer en donde hay tanta incertidumbre y en donde se muestra, mire, quiero decirle que la Navidad es uno de los espacios o tiempos en nuestro calendario que muestra más la desigualdad que otras épocas. ¿Sabía usted eso? Porque todo el mundo anda corriendo al mismo tiempo, comprando y aquello y lo otro. Y aquel que no tiene, que no puede meterse en esa corriente. Donde usted y yo damos por sentado que mañana comeremos, si estamos vivos, porque ya la cena nuestra ya está, no tenemos ese problema de volvernos locos. Y aquellos que no la tienen, aquellos que están ahí solos, que no tienen papá ni mamá, o que sus hijos lo han abandonado y se le murió la mujer o viceversa, aquellos que están viudos o viudas, aquellos que están postrados en una cama, aquellos que están, que en ese momento, cuando llegan estos tiempos, todo el mundo se olvida de la gente cercana y está pendiente en todo lo que quiera y su mente se le agolpan tantas cosas y usted cree que el diciembre se va a acabar y que usted no va a poder hacer todo lo que haga y todo lo demás. Y aquel que no puede, aquel que esté esperando de alguien que se acerque y le diga algo, se acerque y lo consuele, mientras usted está feliz, contento, hay otros que están sumamente tristes, no porque muchas veces no tengan, sino porque se sienten también solos, abandonados. Aquellos que no tienen un techo, que duermen a la intemperie. Aquellos que para comer tienen que ir literalmente a los basureros a ver qué encuentran de lo que la gente haya botado. O aquellos que ni siquiera en un basurero encuentran para ver si hurgando encuentran algo de comer. Entonces muestra una desigualdad extremadamente grande. Pero a la misma vez que muestra esa desigualdad, también muestra que hay esperanza, incluso para aquellos que no tienen nada. El Señor es nuestra esperanza cuando nos acercamos a Él. Por eso debemos de acercarnos a la gente y compartir la esperanza que nosotros hemos abrazado, que nosotros tenemos. Podríamos concluir diciendo, el mensaje central de la Navidad es que proclama una verdad eterna. Cristo nació, murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros, nos cuida, nos consuela y nos ayuda. Dios no se quedó distante. Mire, hermano, que yo no sé dónde está el cielo. Yo no sé dónde está el cielo. Es decir, yo no sé dónde es que Dios habita. La Biblia no lo dice. Lo más cercano a saber dónde es que Dios habita es allá arriba. Pero allá arriba, ¿para dónde? Si después de la atmósfera lo que hay es un abismo, un espacio, y Pablo dice que Él subió al tercer cielo y es donde creemos que Dios habita, pero ¿cuál de esos cielos?
porque el cielo es un firmamento que usted no lo puede tocar ni lo puede ver, es imaginario. ¿Sabía usted eso? El cielo es imaginario. Lo que usted mira hacia arriba, azul, no es que es azul. Es que ese color lo dan los rayos del sol con la capa de ozono. ¿Sabía usted eso? Pero no es que allá arriba es azul, porque cuando usted pasa de la atmósfera, ¿sabe cómo es todo? Oscuro, sumamente oscuro y frío. Entonces, ¿dónde habita Dios? ¿Sabe? ¿Quiere que le diga dónde habita Dios? Dios habita en el corazón del hombre. Es ahí donde Dios está. Y Él no solamente que habita en el corazón del hombre, que Él vino para habitar en el corazón del hombre. Por eso es que cuando un cristiano muere, no pierde la esperanza, porque en primer lugar, Cristo habitaba en él, y cuando parte de este mundo sabe que continuará viviendo en Cristo, pero ahora de una manera mucho mejor. Así que hay esperanza. Él no vino para estar distante de nosotros. Si Dios en el Antiguo Testamento se acercaba al pueblo de manera teofánica o por medio de las teofanías, hoy en día Él no se acerca de esa manera, sino que ahora se acerca que Él viene para habitar en nosotros y habita en nosotros y camina con nosotros y se mueve con nosotros. Dios vino a salvar. ¿A salvar qué? Lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? Aquellos que pertenecían a su pueblo. Él vino a salvarlo. Dios vino a morar con su pueblo. Él vino a hacer habitación. No es que nosotros le hacemos habitación a Dios como se le hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el desierto, primero con los tabernáculos, y luego los reyes, Salomón y David que quiso hacerle templo al Señor y no pudo, y lo dejó en manos de Salomón, y fue Salomón quien hizo templo. ¿Y cuáles son las palabras que le dice Dios a Salomón después de Salomón haber dedicado el templo? Salomón, te voy a decir algo. Esta casa que ustedes han construido me está muy bien. Yo no necesitaba casa. ¿Por qué yo no necesitaba casa? Porque no hay lugar que pueda contener mi poder, mi gloria y mi presencia. No hay lugar que lo pueda hacer. Pero está bien, ustedes construyeron esta casa, entonces yo voy a ayudarlo a ustedes y yo voy a tomar este lugar como el lugar santo y será allí donde se me adorará y donde se me servirá. Pero yo no vivo ahí adentro, ¿eh? Ahora, todo lo que se va a hacer ahí adentro, si lo van a hacer a mí, tienen que hacerlo con santidad, porque ese templo prefiguraba a un templo mucho mejor. ¿Y cuál era ese templo? Oh, Cristo, que vive en nosotros y nosotros habitamos en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nótese, esa palabra mundo no es al mundo creado en general. Esa palabra mundo solo es transferible a aquellos que iban a ser salvos. No a todas las personas del mundo, sino a aquellos que iban a ser salvos. Por consiguiente, podemos terminar hoy diciendo, la Navidad no es el final de la historia. La Navidad es el comienzo de la redención visible que Cristo vino a hacer en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida a nosotros y nos trajo entonces a ser seres